Estamos con Federico Bernal, que nos va a contar todo, absolutamente todo sobre el tema tarifas y la verdad sobre la emergencia energética que hoy definió el gobierno del presidente Mauricio Macri. Antes venía hablando Julián Guarino recién con muy buena información respecto a lo que está negociando en estos momentos Alfonso Prat-Gay, el ministro de Hacienda, para levantar el cepo, ¿no? Decía banco. Estaban en el tira y afloje. ¿Qué pasa? Bueno, viene una reunión en las próximas horas, en el día de mañana. En principio iba a participar Mauricio Macri con banqueros de la reunión. Después finalmente se está confirmando la presencia solamente de Alfonso Prat-Gay, que es importante obviamente porque va a apuntar a destrabar este conflicto que hay con los bancos y por ende entonces lo que uno podría inferir es que una vez... Es decir, que mañana se podría comenzar a definir en qué momento se sale del cepo. Sí, y que podría ser de inmediato incluso. Que tal vez pueda haber un anuncio mañana, tal vez con los bancos ahí. Exactamente. Con los banqueros. Se está buscando el consenso, se podría lograr mañana y una vez que se tiene el consenso directamente ya no hay ningún tipo de impedimento para anunciar lo que va a ser el levantamiento del cepo. ¿Y qué faltaría? Faltaría primero... ¿Todos o algún banco está más...? Hay 2 o 3 bancos, no son todos, digamos. Hay muchos que ya han confirmado, de hecho muchos son bancos importantes de los Estados Unidos. Esos ya han confirmado que van a participar de la suscripción de este título. Faltarían 2 o 3 bancos puntuales que tienen clientes o que están dentro de lo que es este universo de los contratos de dólar futuro, donde el gobierno les pidió, a través del Banco Central, señores, vendan los dólares para que ese impacto que puede llegar a tener la compensación de esos dólares a futuro, bueno, sea menor, y los bancos que dicen en la previa de una devaluación, bueno, realmente no es indicado vender o desprenderse de los dólares. Bueno, muy bien, está recibiendo acá minuto a minuto Julián Guarino información, así que cualquier cosa antes de las 11 vamos a seguir brindando. Pero atención, mañana podría ser el día D para el levantamiento del cepo tras esta reunión que va a ser bisagra entre el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, con los banqueros que van a poner. Bueno, Federico Bernal, buenas noches, gracias por venir. Estamos en emergencia energética, según el ministro Aranguren hoy. Según el ministro Aranguren, sí, y en realidad es una maniobra política, dicho ayer en diálogo muy ameno por Nelson Castro, en su programa de NTN, y Joaquín Morales Solá. Después lo vamos a ver en una de las placas que nosotros preparamos en el observatorio, pero... ahí Joaquín Morales Solá reconoció que se trata de una maniobra política para justificar el incremento, el tarifazo que se viene, y es eso, no hay ninguna emergencia eléctrica ni energética, ni hay crisis energética, uno relaciona emergencia energética y digo, bueno, se vienen los apagones, se vienen los cortes, se vienen restricciones, como en algún momento tuvo la Argentina en los 80, en el 89, cuando, qué sé yo, te acordás que la televisión empezaba a las 7 de la tarde, no sé, porque tampoco ha habido una aclaración respecto a qué consiste la emergencia energética. Fíjate, ¿no? Qué paradoja además que Aranguren se asesoró durante años y además se alineó a los exsecretarios de Energía hipercríticos de las políticas energéticas tomadas en estos últimos 12 años, y entre esos exsecretarios están nada más y nada menos que los principales responsables de las peores crisis energéticas y eléctricas en la Argentina, La Peña, Montamat, Devoto. Entonces, a ver, yo lo escuchaba hoy al ministro Aranguren, que representa, a ver, acá en el Ministerio de Energía tenemos una cámara de empresas. En la administración macrista, porque yo me niego a llamarlo gobierno es lo que nos va a gobernar de afuera, estos bancos que nos van a prestar, eso es el gobierno, el capitalismo financiero que vuelve otra vez a picar y apuntar contra la Argentina, ese es el gobierno verdadero. Macri es una administración de esos intereses, están todos preparando y gestando y colocando sus técnicos y sus cuadros punteros de mercado en los distintos ministerios del Poder Ejecutivo, digamos en todos los ministerios a nivel nacional. El Ministerio de Energía está invadido por CEOs o ex-CEOs de empresas privadas, nacionales y multinacionales. Por supuesto, a la cabeza está Shell, no Aranguren, Shell. Pero, digamos, eso es el punto de partida que hay que tener cuando analizamos lo que se viene en materia energética como lo que se viene en materia económica que vos estabas hablando. Al frente del Banco Central de la República Argentina está el padre del corralito del déficit cero, uno de los máximos responsables del empobrecimiento más espantoso que sufrió la Argentina en su historia. Eso también es lo que viene y lo que está ya en materia energética.
¿Qué se podría prever a partir de vos? Sí, si querés vemos las... A ver, sí. para explicarnos un poquito. Sí. Sí, digamos, preparamos unas placas donde, bueno, para que se vea bien en detalle. Primero estamos hablando de cerca de 140.000 millones de pesos en materia de subsidios que entregó el Estado Nacional este año, que para nosotros es algo sumamente positivo, no un gasto superfluo, improductivo, sí, como para el neoliberalismo, para la administración macrista. Entonces, con y sin subsidios, para tener una idea, el gasto per cápita por mes en materia de transporte va a pasar de 130 a 1.200 pesos. En cuanto a gas natural... Si se quitan subsidios al transporte. Si se quitan los subsidios, y además hay que esto está corregido... Hasta ahora el tema del subsidio de transporte van a estar garantizados aparentemente. Sí, y esto está corregido por devaluación. Sí. Esto tiene en cuenta una devaluación como la que ya está anunciada. Con y sin subsidios, tarifa media pasaría de 82 a 724. Estamos hablando de gas natural. Es una tarifa media. De 82 pesos a 724. Y en materia de energía eléctrica, tenemos tarifas de 300 kWh, que digamos vendría a ser el mínimo, pasaría de 33 a 433 pesos. Y un consumo importante de 1.500 kW pasaría de 447 a 2.501 pesos. A ver, 1.500 kilowatts, ¿qué sería para tener en cuenta? Es un consumo de una casa muy importante. Muy bien equipada. Hasta 400, 500 kilowatts es una casa que puede tener uno o dos aires acondicionados. Estás entre medio, estás alrededor de 800, puedes estar en 700, 800 kilowatts. Sí. Digamos que estarías ahí... en el medio, digamos, el incremento va a ser... Ahora, digamos, esto no tiene por qué ser así. De hecho, lo que dijo Aranguren es que va a ser gradual, es decir, no se van a sacar de un día para otro todos los subsidios. Es decir, va a haber una instancia intermedia, me parece. Yo, sinceramente, al ministro, con todo respeto lo digo, no le creo nada. Bueno, no, nada, nada y es importante, sí, es importante, porque... primero decían una cosa en la campaña, después cambiaron, que YPF estatal, que YPF privada, que aerolínea, que el mismo Aranguren decía, voy a sacar los subsidios de manera dramática, después que no, que iba a ser gradual, y la verdad muy poco serio. Entonces yo parto de la base... digamos, no le hemos visto nada todavía, no se lo puede criticar porque todavía hasta ahora no ha ni siquiera explicado cómo va a ser que van a subir las tarifas, bueno, me parece. Yo disiento, ¿por qué? Porque Aranguren no cae del cielo. Aranguren no viene de Marte. Bueno, pero digamos, ahí lo que se está presuponiendo es que él va a aumentar hasta 10 veces las tarifas ahora dentro de una semana o dos. La realidad es que me parece poco probable que eso suceda, salvo que quiera que haya un estallido social. Estamos, digamos, son especulaciones. Son ejercicios, son especulaciones, digamos, son especulaciones. Yo simplemente alguien puede ver haciendo... eso y puede pensar, bueno, pará, estoy pagando 40 pesos, voy a pagar 500. La realidad es que no, es lo menos probable que pase. De hecho, él habló de gradualismo y de racionalidad, y me parece que... Está bien, vos le querés a Aranguren, yo no le creo a Aranguren. Yo creo lo que voy viendo, que es que él hizo anuncios, pero en ningún caso todavía dio el cuadro tarifario. Es decir, vamos a esperar a que dé el cuadro tarifario. Si lo estamos criticando por algo que todavía no, pero, ni siquiera lo de todas maneras esto no está mal, porque yo no estoy hablando de lo que va a hacer Aranguren. Yo estoy diciendo con y sin subsidios, y eso es algo objetivo. Con y sin subsidios es esto. Y además, te guste o no, digamos, en función de lo que dijo Aranguren. Sí, y además no coincido con el pronóstico, permiso Gato, ¿no? Pero digo, no coincido con el diagnóstico que hizo de la economía Bernal, porque, digamos, él está pintando como que la economía está 0 kilómetros y ahora Mauricio Macri está haciendo realmente una evaluación que no se condice con la realidad. La realidad es que hoy tenemos una economía y tenemos un Banco Central que no tiene dólares porque hubo una mala praxis realmente en la gestión. Vienen los que vaciaron el Banco Central. ¿Vos te acordás cómo terminó el Banco Central en la década del 90? Yo no sé, digamos, 2001 y 2002. Yo me acuerdo perfecto. ¿Te acordás cómo terminó? Y para vos terminó esto es vaciado, igual, sin un solo dólar y endeudado el país en más de un 150% del PBI. Ahora tampoco hay reservas. Los mismos responsables de esa política hoy vuelven con Mauricio Macri. Eso solo debería preocuparte mucho y deberías partir de ese análisis. Yo estoy preocupado porque vuelven exactamente los mismos personajes que estafaron al pueblo argentino, que nos endeudaron, que te endeudaron a vos, si tenés hijos, a tus hijos también. Estoy de acuerdo, no soy partidario del endeudamiento. Partamos de esa base en el análisis. Sí, pero partamos de esa base en el análisis. Más allá de si la economía está bien, si la economía está mal, etcétera. Yo creo que no es más hay allá, algo objetivo. Ese es el hay foco, algo objetivo, porque hay que aprender de los errores, que en realidad no son errores, porque Sturzenegger, Melconian, Prat Gay, ellos
lo que realizan, lo que llevan a la práctica, y uno puede decir, bueno, se equivocaron porque no se endeudaron. No, ese es el objetivo de las políticas de estas personas que están formateadas. La realidad es que es la única posibilidad que tiene para llevar a cabo no estoy de acuerdo. La única posibilidad que hoy tiene el gobierno realmente de poner en marcha la economía de nuevo, después de 4 años de estancamiento económico. Con los máximos responsables de las peores recesiones y crisis económicas. No importa, si hubiera sido otro funcionario hubiera tomado la misma decisión. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y bueno, ¿cómo harías vos? ¿La economía es una ciencia dura? ¿Te regís por fórmulas? No, la economía, digamos. Uno Es política, es política. Pero igual, a ver, déjame terminar el planteo. A ver, que está muy interesante el debate. No se pisen porque está muy interesante. Está bien, pero quiero terminar el que me interesa escuchar. Y a la gente también. A ver, Julián, terminá y después vas vos. No, yo lo que digo es, estamos juzgando a un gobierno que hace 5 días que asumió, que tiene que tomar decisiones, que todavía ni siquiera las ha puesto en juego en muchos casos, que nos está dando un diagnóstico de lo que ha encontrado y donde está claramente la idea, porque esto no solo lo señaló Mauricio Macri en la campaña, también lo hizo Daniel Scioli, y de hecho hemos escuchado muchísimo a Miguel Bain decir, bueno, yo voy a tomar determinadas medidas, van a ser graduales, pero eran casi las mismas que está tomando Mauricio Macri. Es decir, acá no hay una cuestión de un rango ideológico, acá hay una cuestión de pragmatismo puro. No tenés dólares, no puede funcionar el país, no podés importar insumos, la economía no crece, no generás empleo, ¿cómo lo resolvés? No tiene que ver con el funcionario que ponés, tiene que ver con lo que tenés que hacer, lamentablemente. Yo no soy partidario, Gato, del endeudamiento per se. Ahora, si la única posibilidad que nos queda es endeudarnos, yo no es que me pongo contento, estoy triste, estoy preocupado, pero entiendo que al menos ese es uno de los recursos que puede utilizar un gobierno para tratar de salir del paso. Después, que se siga endeudando y que eso realmente no tenga una aplicación como corresponde, es decir, que se utilice para malgastarlo. Claro, ¿a dónde va ese...? Ahí criticaremos. Claro, yo he sido crítico de muchas cuestiones. ¿Y vos, Federico, qué decís? Yo creo que, a ver, no se puede partir de un análisis en ninguna cuestión de cero. Como acá decías, viene un nuevo gobierno. Y eso es, para mí, un gran error de interpretación. Porque, vuelvo a repetir, no vienen de Marte, no son caídos. Eso es lo que le quisieron vender a la población, como Melconian, yo soy nuevo en la política, Sturzenegger. No, ya pasaron por la administración pública, ya pasaron por la función pública. Y cuando pasaron por la función pública, hicieron estragos, destrozaron al país, lo sumieron en la peor de las crisis de nuestra historia. No cometiendo errores, sino siendo conscientes de las políticas que tomaban, que eso es lo más preocupante. Porque Prat Guy, que ayudó a fugar no sé cuántos, 40, 50 mil millones de dólares a una de las fortunas más importantes del país, Federico Sturzenegger, que se la pasaba viajando a Washington para firmar a espaldas del pueblo argentino en los acuerdos de stand-by con el Fondo Monetario Internacional, sabiendo, como el Fondo Monetario reconoció, de que era cada vez peor. Con Mauricio Macri está, además, uno de los principales responsables del endeudamiento argentino, Melconian, y está, digamos, el neoliberalismo puro y más rancio, que ya pasó por la administración pública y a conciencia destrozaron el país, porque ese es el objetivo del neoliberalismo en la Argentina, en España, en Portugal, en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en México, en Perú, en Colombia, en Chile, en todas partes del mundo. Entonces, no se puede decir así tan, me parece, perdóname, irresponsablemente, que hay que darle una oportunidad, que esto es un nuevo gobierno. No, son los mismos que destrozaron el país. Vienen exactamente, ¿sabes qué es lo más triste? Vienen exactamente con las mismas recetas que están haciendo estragos en España, en Grecia, en Italia, exactamente las mismas políticas. Van a recurrir otra vez al Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, yo lo que... Eso es sano. Gato, yo lo que digo primero, eso es sano. Yo no me considero irresponsable por decir la realidad, por mostrar los datos que son de la realidad. Lamentablemente no tenemos muchos datos porque... No hay muchos datos, eso exactamente, es verdad. Ese es uno de los problemas. No hacen falta datos. No, es como preguntarse... Ah, bueno, pero Federico, ahí sí, ahí tenemos que manejarnos en base a los datos, a ver mañana qué anuncia Prat Guy. Bueno, y después, todo lo que hizo caso... Macri, salvo la sociedad rural, los grupos más concentrados de la economía, del campo y de la industria, el resto de sus promesas las incumplió todas. Bueno, están 5 días, esperemos. Todas las incumplió. En eso Micheli decía algo parecido hasta ahora. Bueno, habrá que... está arrancando creo que está bien, pero es importante, el arranque, pero a ver, es importante, incumplió todo, salvo la eliminación de las retenciones que va a afectar al bolsillo de la ciudadanía,
Por ejemplo, ya los aumentos de carne son abismales, son terroríficos. Y para una familia de ingresos medios significa 12.000 pesos que se le va a quitar de su salario. Eso está claro y Julián lo ha venido marcando todo estos días. Bien. Digo. Bueno. Sí. Más hoy Echeverre dijo que el lomo está para exportar, que no está para comer nosotros. Claro, Gato, pero también lo que hay que decir acá es porque marcamos mucho el aumento y de hecho lo hacemos porque es una cuestión periodística, marcar que ha subido mucho los alimentos, los medicamentos en esta última parte del año. Lo que también tenemos que decir es, primero, traíamos una inflación, es decir, hay una inflación inercial que te pone una base de inflación del 15-20% anual. Bueno, a eso se suma otra cosa que es preocupante. Ahora, también lo que tenemos que decir es que hace 4 o 5 años el gobierno tomó una decisión, es decir, retrasar el tipo de cambio para no generar más inflación. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? El cepo cambiario. ¿Qué trajo el cepo? El vaciamiento del Banco Central. ¿Qué trajo el vaciamiento del Banco Central? Que hoy tengas que salir a hacer todo este esquema de llamémoslo ajuste, llamémoslo como quiera, digamos, la gente va a tener menos dinero en el bolsillo. Lamentablemente esto es así porque se cometieron esos errores antes, digamos, esto no surge de la nada. Esto no aparece de la nada. Estás hablando como Milton Friedman. No me importa como quien, estoy hablando como Julián Guarino, no estoy hablando como Milton Friedman, no necesito hablar como nadie. Una política de ajuste, estás diciendo. Yo no estoy diciendo que se necesita una política de ajuste. Digo que lo que se está haciendo ahora es lo que el gobierno piensa que tiene que hacer. Si tiene un error, lo criticaremos en su momento. Yo no digo que yo lo estoy criticando de ahora y me parece altamente criticable. Pero lo que descubro es que no sos crítico antes, con lo de antes. En esto también, digamos, Bain o Scioli más o menos decían que las cosas había que hacerlas con gradualismo, pero que había que hacer, ¿no? El tipo de cambio decía había que hacer con gradualismo, pero que había que levantarlo. Pero en las antípodas de lo que es Mauricio Macri, que ya arregló con los fondos buitres. A ver, cuando llena el Ministerio de Energía de los principales referentes del sector privado nacional y multinacional, está Pan American Energy, está Chevron, está la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, está Edenor, Edesur, representado a través de exdirectores, el mismo Shell, una empresa anglo-holandesa que tuvo un desempeño realmente en estos últimos 10 años, que eso me parece interesante también que se conozca, porque durante la gestión de Aranguren, Shell, por ejemplo, mantuvo deliberadamente disminuida la capacidad de refinación de su única refinería, y eso provocó al país pérdidas por cerca de $1.000 millones de importaciones que podría haber elaborado en su propia refinería, que no es un dato menor. Hoy se quejaba Aranguren, yo lo escuchaba, de los aires acondicionados. Edesur tiene como controlante minoritario a Sadesa. Sadesa está el socio y amigo del presidente de la Nación, Caputo, que además controla Mirgor y Newsan indirectamente. ¿Qué son estas dos empresas? Son las principales empresas fabricantes y comercializadoras de aires acondicionados. Federico, ¿por qué crees vos que el gobierno anterior mantuvo las concesiones en Edenor y Edesur cuando no habían realizado las inversiones necesarias y tuvieron que hacer el año pasado las obras con fondos del gobierno nacional, que no les correspondía? Bueno, está bien, pero funcionó, eso funcionó. La recuperación del FOSEDE, que era un fondo para la ampliación de la red de distribución y la construcción de obras que las empresas no realizaban, realizaron cerca de 2.000 obras. Se realizaron cerca de 2.000 obras y se invirtieron cerca de 3.000 pesos. Y cayeron drásticamente los cortes de luz en la República Argentina. Ahora aparecen. Ahora, hoy dijo Aranguren que estamos al borde del colapso energético. Eso es lo que vienen diciendo desde 2004, que fíjate vos cuando comenzó ese argumento. Cuando Néstor Kirchner decide comenzar a interrumpir, y eso se lo lleva a la práctica del Ministerio de Planificación Federal, cuando decide comenzar a interrumpir las exportaciones masivas de gas natural que habían comenzado a mediados de la década del 90. Si no se hubiese exportado todo ese gas natural, si no se hubiese exportado el petróleo, si se hubiesen terminado Yacyretá, como se terminó en 2011, Atucha 2, el país hubiera evitado en importaciones de combustibles decenas y decenas de miles de millones de dólares. Eso los exsecretarios de Aranguren lo dicen. Lo dicen. ¿Me permitís? Hacemos una pausa. Estamos aquí con Federico Bernal hablando sobre lo que fue el anuncio hoy del ministro de Energía, Aranguren, respecto a la emergencia energética. Y estamos también recibiendo información, Julián Guarino, sobre reunión mañana del ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, con los bancos, que podría determinar ya
un cierre de una negociación en marcha para levantar el cepo. Pausa y volvemos.